Vamos a platicar con ustedes en el tema técnico de esta semana, puntos finos de la deducción de cuentas incobrables. ¿Dónde viene aquí en nuestro país, en México, la posibilidad de deducir las cuentas incobrables? Viene en la ley del impuesto de la renta, en el artículo 27, fracción 15. ¿Qué vamos a ver? ¿A qué cuenta se refiere, no? Es importante que ustedes sepan que el artículo no distingue sobre el tipo de crédito. Aquí tenemos de dos tipos. Donde ustedes son acreedores por la operación, es decir, ustedes venden un bien o servicio que acumulan para efectos fiscales y no les pagan. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es cuando ustedes realizan un préstamo. La disposición del 27 no distingue de estos dos tipos a cuál se refiere. En nuestra opinión, ustedes pueden deducir la cuenta incobrable de cualquiera de estos dos tipos. Es decir, donde ustedes son acreedores por la operación natural de venta de bienes o servicios, o si realizan préstamos y no les han pagado. ¿Qué casos regula el artículo 27, fracción 15 de la Ley de Impuesto a la Renta? El caso general de la prescripción, un monto hasta 30,000 UDIs, un monto de más de 30,000 UDIs, la notoria imposibilidad práctica de cobro y los casos especiales. Siempre debes de tener en mente cuál es el monto de UDIs que publica el Banco de México. En materia de prescripción, el artículo 27 que hemos venido comentando en la fracción correspondiente hace referencia que podemos deducir las pérdidas por cuentas incobrables en el mes que se consuma la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es una figura que es un medio para adquirir bienes o librarse de obligaciones por el transcurso del tiempo, ¿sí? Es decir, esto viene regulado en todas las leyes, pero para un mismo caso puede haber de forma extraordinaria distintas prescripciones. Aquí vale la pena reflexionar que las prescripciones van a ser esos momentos donde ya perdí el derecho de acudir a una instancia, a un juicio, a un procedimiento arbitral. Deben ustedes recordar que normalmente se pueden encontrar en algunos casos hasta 3 instancias. Una instancia ordinaria es la que resuelve un tribunal civil en vía ordinaria, un tribunal mercantil, por una demanda tradicional. También hay procedimientos sumarios donde la ley pone prescripciones más cortas o algún juicio especial. Un ejemplo de un juicio especial puede ser un juicio contra un pagaré, una letra de cambio o un juicio hipotecario. Y dependiendo de cada caso vamos a tener plazos de prescripción distintos. La prescripción general de instancias ordinarias es de 10 años, pero dependiendo del tipo de juicio puedes tener incluso juicios donde la prescripción pueda ser de 1 año o menos. ¿Qué va a pasar cuando tú tienes una situación donde eres acreedor de un tercero que no te ha pagado hasta 30,000 UDIs? Vamos a establecer, para efectos de nuestro ejemplo, que la UDI representa 5 pesos. Entonces, estamos hablando de 150,000 pesos. Si ustedes quieren deducir, considerando que la UDI estuviera en un tiempo determinado en 5 pesos, vas a poder deducir hasta 150,000 pesos. ¿Cuáles son los requisitos? Puedes esperar 1 año y deducir. Tienes una regla especial para si con una misma persona tienes varios créditos, tienes que sumar el monto total de las deudas que tiene contigo o esos créditos hasta juntar. Vas a evaluar si no excede de los 150,000 pesos de nuestro ejemplo y vas a poder deducirlo dentro del primer año. ¿Qué otros requisitos te pone? El mismo artículo 27, fracción 15, nos dice que informemos al deudor para que acumule. Yo le voy a decir al deudor, oye, yo voy a deducir esta cuenta incobrable y tú la tienes que acumular. ¿Cómo realizamos el informe? La ley de impuesto a la renta no describe las características del informe, sus condiciones. La PRODECON incluso se ha pronunciado sobre que deberíamos tener una regla miscelánea. En realidad a mí no me parece necesario. Creo yo que tenemos suficientes herramientas legales como para realizar un informe. ¿A qué se refiere? Tal vez es recordarles que en nuestro país, en México, todas las palabras o frases que utilizan las leyes podemos definir o determinar si están utilizadas en un sentido común, en un sentido técnico o en un sentido jurídico.
Un uso común nos referimos al diccionario, un uso técnico si alguna especialidad del conocimiento humano, una norma oficial mexicana define esa palabra o frase. O en un sentido jurídico, es un caso muy tradicional. Ustedes recordarán que en nuestro país muchas leyes se dedican a hacer definiciones de las palabras que usan en las disposiciones. Por ejemplo, en materia de impuesto sobre la renta, tenemos una definición de interés, que son una serie de rendimientos que tengan ciertas condiciones. Y tenemos una definición completa de la palabra interés. Entonces aquí puede haber una definición de una palabra en uso común, sin duda, posiblemente una en sentido técnico por parte de la economía. En nuestro país, en un sentido jurídico, está establecida en el artículo 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde podemos encontrar el concepto de interés. De igual forma, ustedes recordarán que para la deducción de automóviles, que es una inversión que tomamos exclusivamente un 25% con un tope de 175,000 pesos, ¿a qué se refiere la palabra automóvil? También tiene un sentido jurídico, porque el artículo 3 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta define qué consideramos automóvil. Entonces, todas las palabras en nuestras leyes pueden tener conceptos de uso común, técnico o jurídico. Cuando el artículo 27, como decíamos, me obliga a informar al deudor para que acumule, donde le avise que yo voy a deducir, es muy importante saber si la palabra que le informe es de uso común, técnico o jurídico. Yo les recomendaría que en todos los casos asuman que siempre van a encontrar una ley que defina un certificado jurídico. Porque aquí los alerto. Tenemos 300 leyes federales, pues en realidad un poco más, casi 600 reglamentos y cientos de tratados. Entonces es muy posible que haya palabras que utilizamos en las leyes que tengan significados jurídicos. ¿Qué les recomiendo en este caso del informe? Si vamos al diccionario de uso común, ustedes van a encontrar que un informe es una descripción oral o escrita de características o circunstancias de un suceso. Entonces, yo puedo hacer una simple carta diciéndole a aquel deudor que tengo que acumule porque yo voy a deducir. Pues podría ser, ¿no? ¿Qué significa informar? Enterarle o dar noticia. Sin embargo, yo los estoy alertando que vayamos más a fondo y utilicemos herramientas que sobre el informe o en este caso las notificaciones tenemos en la ley. Porque acuérdense que en nuestro país tenemos notificaciones de carácter judicial, administrativo y entre comerciantes. Y a mí me gusta el ejemplo en concreto que viene en el Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio hace referencia en el artículo 47 que los comerciantes están obligados a archivar las cartas, telegramas y otros documentos que reciban en su giro. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que mi recomendación es que notifiquen a su deudor con un telegrama, por ejemplo, con una carta certificada. También pueden utilizar fedatarios, no solo hay una vía para informarle que acumule. ¿Qué ventaja, por ejemplo, tiene el telegrama? Primero, está la obligación del comerciante de conservar su telegrama. Segundo, ustedes van a cumplir en el informe 3 características. La primera, van a generar un documento. La segunda, van a utilizar a un tercero para presentar o notificar ese documento. ¿Sí? Y por último, van a recibir de ese tercero una notificación, documento o evidencia de que el otro recibió. Eso pasa con el telegrama. Ustedes van a tener el texto en el telegrama. Te informo que voy a deducir, por lo tanto, tú acumulas. Telégrafos de México va a mandar ese telegrama y 2 o 3 días después les va a regresar la evidencia de quién lo recibió. Entonces están utilizando un tercero en un documento por escrito y tienen una evidencia de notificación o informe. Es como yo recomendaría, ¿no? Hasta 30,000 UDIs también recuerden que hay una tercera obligación. La primera obligación es pues considerar que pasó un tiempo de un año acumulando la cantidad con el mismo deudor. La segunda obligación es informar al deudor para que acumule y la tercera obligación es informarle a la autoridad fiscal a más tardar el siguiente año, el 15 de febrero. ¿Qué pasa con casos de más de 30,000 UDIs o para nuestro ejemplo 150,000 pesos en México? Yo puedo deducir más de 150,000 pesos por una deuda que tengan conmigo donde yo soy el acreedor
y simplemente me pide el artículo que demande ante la autoridad judicial o utilice un procedimiento arbitral que haya definido. El artículo no me especifica si la autoridad judicial es el Poder Judicial de la Federación o puedo ir a un tribunal administrativo, no distingue si debe ser local, ¿no? En este caso estatal o federal. Yo les diría, no hay ningún problema, utilicen la vía que sea procedente, generen la demanda, un sello de recibido y con eso es suficiente para cumplir uno de los requisitos para deducir. Recordarles que además, por más de 150,000 pesos de la demanda, tienen que informar al deudor, un ejemplo es el telegrama, o un fedatario, o correo certificado. Nosotros en casos extremos hemos utilizado en aquellos lugares donde no llegan telegramas, algún tipo de paquetería como DHL, ahí que les recomiendo, ustedes van a tener al que remite, al que recibe, y hay una sección de observaciones en la guía. Yo les recomiendo que pongan carta del deudor que voy a deducir para que yo acumule en relación con la factura tal. Generen una evidencia de ese tipo para que no tengan problema cuando la autoridad fiscal les revise. ¿Qué mandaste? Pues la carta para que acumule. ¿Pero dónde está la evidencia? Ah, bueno, es que estaba en el sobre. No, hay una sección de observaciones donde me refería al contenido de la carta. Y por supuesto el informe de la autoridad a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. Hay algunos casos especiales o no regulados. La quiebra y concurso es un supuesto donde puedo deducir, está regulado en el artículo. El castigo de cartera para instituciones de crédito, también hay una regulación especial en el artículo. Con créditos con garantía hipotecaria, el mismo artículo 27, fracción 15, me dice las características o qué debo de hacer en garantía hipotecaria. Si ustedes están en el caso donde tienen garantía hipotecaria, además de la demanda, pues tienen que ver esos requisitos, ¿no? Es importante que lo revisen. La garantía hipotecaria es un juicio especial, ¿sí? Entonces, que deben agotar, por supuesto, ¿no? En otro caso, los créditos con extranjeros, parece que el artículo no me permite deducir, donde yo soy acreedor por deudas con los extranjeros. Porque al momento que me dice que informe al deudor para que acumule, pues necesariamente se está refiriendo para que acumule en México, ¿sí? Entonces, pues debe ser contribuyente de nuestro país. Son un poquito más complicados entonces deducir los créditos con extranjeros. Definitivamente sí, parecería ser que no está en el artículo. Les decía también sobre la garantía hipotecaria. La garantía hipotecaria tiene una regulación especial que solo me permite deducir el 50% del monto cuando tengo garantía hipotecaria. Hay una regla especial para público en general, que incluso hay que revisar miscelánea. Y recordarles que cuando ustedes tengan obligaciones en moneda extranjera, pues sean un poquito cautelosos qué documentación tienen para acreditar. Porque hay algunas operaciones que nosotros hemos visto en la práctica donde ustedes por contrato se obligan a un pago con un tipo de cambio específico y no se utiliza diario oficial de la Federación, sean nada más cautelosos. En estos temas, ¿cuáles son las preguntas típicas que hemos recibido nosotros? ¿En qué ejercicio puedo deducir? Nuestra respuesta es, en el ejercicio donde cumplas todos los requisitos. Porque acuérdense que son varios. Uno, un monto acumulado, ya sea de menos de 30,000 UDIs o más de 30,000 UDIs. Segundo, un informe al deudor para que acumule. Y tercero, un informe a la autoridad. Para el caso de más de 30,000 UDIs, además una demanda judicial. Entonces, ¿en qué ejercicio puedo deducir? Pues donde cumpla todos esos requisitos. Oye, pero ¿qué requisito pude no haber cumplido? Puede ser que ustedes hayan presentado en un ejercicio la demanda judicial y hasta el siguiente informaron al deudor para que acumule. Entonces, en el primer ejercicio de la demanda no pueden deducir, les faltó el requisito de informar al deudor para que acumule. Entonces, retrasa su deducción hasta un año o hasta que cumplan el requisito. Entonces, ¿en qué ejercicio puedo deducir? En el ejercicio donde cumplan los requisitos que correspondan a ustedes importantes. Por supuesto que el requisito de informar a la autoridad es hasta el 15 de febrero del año siguiente. ¿Hasta qué monto de la deuda puedo deducir? Esta es una pregunta muy interesante porque en la práctica ustedes a veces pueden tener un caso donde tienen un contrato que está garantizado con un pagaré y les hicieron un pago parcial de la deuda. Entonces, ¿cuál puedo deducir? Porque pues yo tengo una factura de 10 pesos, pero me pagaron 2, entonces me deben 8.
y tiene intereses y además el pagaré es por 20 y lo demandé por el pagaré, definitivamente no pueden demandar por 20. El pagaré les dio la oportunidad de acudir a un juicio especial, ¿no? Donde la garantía era el pagaré. Yo les recomiendo que sin ver documentos, mi recomendación general es deduzcan por el monto de la deuda menor. Recordarles que para el caso de hipotecas hay regla especial que solo pueden deducir el 50%. ¿Qué hago si la deuda prescribió años atrás? Esto también es una pregunta que nos han hecho en algunas ocasiones. Puede ser que tengan una prescripción general de 10 años que sucedió hace 2 o 3 ejercicios y no dedujeron. Lo que ustedes pudieran pensar es, caray, pues entonces debo presentar complementaria de ejercicios anteriores. No, yo creo que ustedes, en el mejor de los casos, generen la situación objetiva para deducir en este ejercicio. Es decir, presenten demanda, informen al deudor para que acumule y el año siguiente informen a la autoridad fiscal. ¿Puedo deducir intereses? La respuesta concreta debería ser que no, se refiere a la disposición al especial. Sin embargo, si ustedes han estado facturando y acumulando intereses, nosotros sí vemos la oportunidad que los puedan deducir. Como siempre, les agradecemos que se conecten con nosotros, estaremos siguiéndonos para las próximas pláticas técnicas. Un abrazo.